En el capítulo 8 de Amoris Laetitia, Francisco se refiere a las llamadas situaciones irregulares, un tema que provocó mucha discusión, mucho revuelo también. De todos modos, para Francisco es una cuestión secundaria. Lo que más le interesan al Papa son los dos capítulos centrales, así lo dice él en el punto 6, los capítulos dedicados al amor, donde pide el crecimiento, la consolidación, la profundización del amor. Ahí está la intención principal de Francisco en Amoris Laetitia, cuidar el amor de los matrimonios. ¿De qué manera? Sobre todo alentando su crecimiento. Por eso dice así, el amor matrimonial no se cuida ante todo hablando de la indisolubilidad como una obligación, sino afianzándolo gracias a un crecimiento constante. El crecimiento del amor en el matrimonio. Y en este marco general, ¿cuál sería el sentido preciso de este capítulo 8 que nos habla de los amores rotos? Él lo explica. Es una invitación al discernimiento pastoral ante situaciones que no responden plenamente a lo que el Señor nos propone. Como ven, allí dice que no responden plenamente al proyecto de Dios. No dice que todo es miseria. Ahora es imposible negar que en este capítulo se plantea el posible acceso a la comunión de algunos divorciados en nueva unión. No lo podemos ignorar. El Papa intentó que este paso se diera de una manera discreta y por eso lo trató explícitamente a pie de página. Por eso después algunos decían que en realidad nada cambió. Finalmente, el mismo Francisco cerró la discusión y explicó la interpretación correcta. ¿Cuándo lo hizo? Lo hizo a partir de unas orientaciones que dieron los obispos de la región Buenos Aires. En esas orientaciones, los obispos hablan de la posibilidad de que los divorciados en nueva unión vivan en continencia, pero después agregan lo siguiente: en otras circunstancias, cuando no se pudo obtener una declaración de nulidad, cuando no se logró, esta opción mencionada, o sea, el vivir en continencia, puede no ser de hecho factible. Y entonces siguen. Hay limitaciones que atenúan la culpabilidad y la responsabilidad, sobre todo cuando una persona cree que caería en una ulterior falta, dañando a los hijos de la nueva unión. Entonces, concluyen, se abre la posibilidad del acceso a la reconciliación y a la Eucaristía. Francisco inmediatamente les envió una carta formal donde dice que ese es el sentido del capítulo 8 y agrega, no hay otras interpretaciones. Tanto estas orientaciones de este grupo de obispos como la respuesta del Papa ya están publicadas en las Acta Apostolicae Sedis, junto con un rescripto que aclara que son magisterio auténtico. Por consiguiente, ya no quedan dudas y no cabe esperar otra respuesta del Papa. Claro que hubo reacciones negativas. Ustedes saben que ya las hubo cuando Juan Pablo II había propuesto que pudieran comulgar si vivían en continencia. Mucha gente no lo aceptó y hasta el día de hoy hay muchos que todavía se niegan a aplicar esta propuesta. Con Benedicto XVI hubo otra novedad. Juan Pablo II pedía compromiso de vivir en plena continencia, en familiaris consulis. Benedicto XVI dice que se esfuercen
por vivir como amigos. En una expresión más delicada, esforzarse por vivir como amigos. Francisco reconoce la posibilidad de proponer la plena continencia. Solo admite que puede haber dificultades para practicarla. Eso está en la nota 329. Pero también es importante la nota 364 porque da lugar a que reciban el sacramento de la reconciliación aun cuando se puedan prever nuevas caídas. ¿Por qué? Porque no se debe exigir a los penitentes un propósito de enmienda sin sombra alguna. O sea, el sacerdote que absuelve no debe exigir un propósito de enmienda que no dé lugar a ninguna duda, sin ninguna sombra. Y aquí Francisco cita a Juan Pablo II. ¿Qué había dicho Juan Pablo II? Que aún la previsibilidad de una nueva caída, aun cuando se pueda prever una nueva caída, esto no prejuzga la autenticidad del propósito. El propósito puede ser auténtico, aunque se prevea que puedan volver a caer. Es verdad que hay que evitar el escándalo, pero Francisco aclara que el escándalo ocurre cuando esta nueva unión ostenta su situación como si fuera correcta, ¿no? Si no existe esta ostentación, si ellos reconocen que su situación no responde al proyecto de Dios sobre el matrimonio, entonces dice Francisco, hay que evitar persecuciones o juicios demasiado duros o impacientes. Ahora, prestemos atención a cuáles son los fundamentos de esta posibilidad que abre el Papa. Hay básicamente dos fundamentos. El primero, que está muy explicado en Amoris Laetitia, es una enseñanza de Santo Tomás de Aquino, cuando habla de los principios generales y dice, mientras uno más baja a lo particular, tanto más aumenta la indeterminación. No es que la ley no sea universal, pero esa expresión, esa frase que la resume, esa formulación, no puede abarcar todas las situaciones particulares. Así lo dice Santo Tomás de Aquino. O sea, la norma es universal, pero su expresión no lo puede abarcar todo, ni siquiera en la ley natural. Es verdad que la norma absoluta no admite excepciones, pero su expresión no se aplica sin matices a todas las situaciones. Por ejemplo, no matar deja lugar a la pregunta. Si alguien quita la vida a otro en defensa propia, ¿está incluido en ese mandamiento no matar? O veamos otro ejemplo. Cuando alguien toma un alimento ajeno porque sus hijos no tienen comida, ¿eso está incluido dentro de la norma no robar? Por eso es lícito preguntarse si cuando una determinada pareja no logra del todo vivir la continencia, ¿hay que llamarla adúltera realmente? Después viene un segundo punto que en realidad es el más importante, y es la enseñanza de la Iglesia Católica sobre los condicionamientos o factores atenuantes. ¿Por qué? Porque no es posible sostener que esos actos que son objetivamente malos sean en todos los casos gravemente deshonestos en un sentido subjetivo. Es decir, son actos malos objetivamente y siempre, pero no siempre son gravemente culpables en esta persona concreta. Pensemos en una mujer que ha sido golpeada y despreciada por su esposo.
ya desde los primeros días de su casamiento, pero que obtuvo refugio, ayuda económica y psicológica de otro hombre que la ayudó a criar a un hijo que brotó de la primera unión. Luego, con esta segunda unión, en esta segunda unión tuvo nuevos hijos y convive desde hace varios años. Esa mujer sabe que la convivencia extramatrimonial no es lo que la Iglesia enseña. Pero Francisco explicó bien que los límites no tienen que ver solo con el hecho de saber o no saber, conocer o no conocer que está mal. No, los límites también tienen que ver con cosas más complejas. Primero, esa mujer puede decir realmente que es una falta gravísima contra la voluntad de Dios vivir con ese hombre cuando ella sabe que en este momento no puede abandonarlo. A ese hombre que quizás no es católico no le puede exigir una continencia plena, pero están los hijos de la nueva unión. ¿Puede abandonarlo sin más? Francisco expresa en el punto 301 que aun conociendo la norma, una persona puede estar en condiciones concretas que no le permiten obrar de manera diferente sin una nueva culpa. O sea, toma otra decisión, pero la persona siente que está cometiendo otro error, otra culpa. Por eso dice Francisco que hay factores que limitan no el conocimiento, sino la capacidad de decisión. Y en otro párrafo, en el 302, agrega: en determinadas circunstancias hay grandes dificultades para actuar de forma diversa. Como ven, el acento está puesto en los condicionamientos que pueden atenuar o anular la responsabilidad y la culpabilidad. Eso que sigue siendo una falta grave puede ser una falta venial desde el punto de vista de la culpabilidad o la responsabilidad. Por lo tanto, si se convierte en una falta venial, no priva a la persona de la gracia santificante. Entonces, si no la priva de la gracia santificante, no puede comulgar. El Papa distinguió claramente lo que es pecado objetivo y culpa subjetiva. Las relaciones sexuales de los divorciados en nueva unión son una situación objetiva de pecado grave habitual. Eso no significa que sea pecado grave en sentido subjetivo, es decir, que sea culpa grave que prive de la gracia santificante. Fíjense cómo lo dice Amoris Laetitia 301. La Iglesia posee una sólida reflexión acerca de los condicionamientos y circunstancias atenuantes. Por eso, ya no es posible decir que todos los que se encuentran en una situación irregular viven en una situación de pecado mortal privados de la gracia santificante. Ahora, esto no es un invento de Francisco, la Iglesia lo enseña en el Catecismo, el punto 1735. La imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas e incluso suprimidas a causa de una serie de factores. Los hábitos, los afectos desordenados, factores psíquicos o sociales, etc. Pero entonces no es si la persona sabe o no sabe que está mal, es si puede o no puede. Ya Juan Pablo II, en Familiaris Consorcio 84, reconocía que en algunos casos el hombre y la mujer, por motivos serios
como la educación de los hijos, no pueden cumplir la obligación de la separación. Dice, no pueden. Y Benedicto XVI, todavía más contundente, dice que a veces se dan condiciones objetivas que hacen esta convivencia irreversible, de hecho. Y ustedes dirán, bueno, la convivencia sí, pero no las relaciones sexuales. Esto es muy complejo, por ejemplo, cuando el varón no es un católico practicante. La mujer no está en condiciones de obligarlo a la perfecta continencia a ese que no comparte sus convicciones. Fíjense, una mujer que ama a ese hombre, un hombre que la protegió de otro hombre violento, que la liberó de la prostitución o del suicidio, con el cual tuvo nuevos hijos. Esta mujer puede abandonar a ese hombre y dejar a los hijos sin padre, sin sentir que está cayendo en una nueva culpa. Aquí es la capacidad de decisión de esa mujer la que está limitada y condicionada. Francisco dice, miren sobre todo a esas familias sumidas en la miseria, en la pobreza absoluta, castigadas por los límites de la vida. Evitemos imponerles normas como si fueran una roca que los hace sentir juzgados y abandonados. Esto no significa que lo que está mal deje de estar mal. Francisco habla de situación objetiva de pecado. El proyecto de Dios es el matrimonio, unión indisoluble, y este punto nunca fue puesto en duda. El asunto es, como dice el punto 300, el grado de responsabilidad no es igual en todos los casos. Y entonces, las consecuencias o efectos de una norma no necesariamente deben ser siempre las mismas. Y en la nota 336 dice que esto vale también para la disciplina sacramental. Cuando en una situación particular el discernimiento reconoce que no hay culpa grave. Hemos visto la cuestión doctrinal fundamental. Ahora pasemos a algunas cuestiones más espirituales, pastorales, relacionadas con el tema. Alguien se puede preguntar, este paso que permite el Papa Francisco, ¿en realidad es algo que se puede discernir en el diálogo pastoral, es decir, en la conversación entre el laico y el sacerdote? Francisco sostiene que sí. Y este en realidad es el cambio fundamental en la disciplina. Todo lo dicho hasta ahora en realidad ya era parte de la reflexión de la Iglesia de una manera o de otra, pero el punto está aquí, que hay un discernimiento en el fuero interno entre la persona y su acompañante espiritual, y el fuero externo, o sea, las consecuencias prácticas en la aplicación de la disciplina. Aquí juega un papel fundamental la conciencia de la persona, que mira con sinceridad y honestidad su situación delante de Dios, su situación real, sus posibilidades y sus límites. Esta conciencia, acompañada por un pastor e iluminada por las orientaciones de la Iglesia, puede llegar a un juicio suficiente para saber si es posible comulgar. Ahora aquí viene otra pregunta. ¿Puede realmente una persona tener certeza sobre su estado de gracia como para poder comulgar? Esta pregunta es fundamental y tiene dos respuestas. La primera la dio San Juan Pablo II en Eclesia de Eucaristía y afirmó así: el juicio sobre el estado de gracia corresponde solamente al interesado, porque se trata
de una valoración de conciencia. Pero dicho esto, hay una segunda aclaración, que nunca hay una certeza. Cuando uno va a comulgar tiene solo una cierta seguridad moral, nunca es una certeza, aunque uno no tenga conciencia de faltas graves. Fíjense que el Concilio de Trento definió que mirándonos a nosotros mismos no podemos tener certeza acerca de nuestro estado de gracia. Para comulgar solo se requiere una mínima seguridad moral, esa que uno alcanza después de un proceso de discernimiento personal y pastoral. Y en ese discernimiento no basta mirar una norma, sino la realidad concreta de la vida de la persona. Este es el punto. Viene entonces otra pregunta. ¿Este cambio es posible? ¿Podía el Papa Francisco abrir una puerta que estaba de algún modo cerrada? Sí, porque es posible una evolución en la comprensión de la doctrina de la Iglesia y en la comprensión de las consecuencias disciplinarias de esa doctrina. Veamos solo un ejemplo, la esclavitud. El Papa Nicolás V permitió al rey de Portugal tomar esclavos. Después hubo una bula, Romanus Pontifex, de 1455, que reafirmó este punto. Se podían tomar esclavos. Y fíjense, no es un tema secundario. Tiene que ver con la dignidad de la persona humana. Es un tema serio. Bueno, en este tema hubo una evolución importante en la comprensión de la doctrina y en la disciplina. Y el cambio que se produjo no ocurrió en la misma línea de lo que se decía antes. Entre admitir la esclavitud y rechazarla en todos los casos, hay una evolución inmensa en el punto que está en cuestión. Y fíjense, aún en la praxis disciplinaria sobre los divorciados en Nueva Unión, hubo cambios en los últimos siglos. Tiempo atrás, por ejemplo, se les prohibían los funerales. Y sin embargo, ha habido un cambio. Ahora vayamos a algunas aclaraciones que son, me parece a mí, muy importantes para la práctica. Primero, Amoris Laetitia rechaza la actitud de alguien que ostenta un pecado objetivo como si fuera parte del ideal cristiano. O sea, la situación del divorciado en Nueva Unión no puede ser objeto de una elección personal, de un ideal de vida, y menos de una ostentación. También excluye una nueva unión que viene de un divorcio reciente. Allí, en un divorcio reciente, no cabe ni siquiera plantearse la posibilidad del acceso a los sacramentos. También excluye la situación de alguien que reiteradamente ha fallado a sus compromisos familiares. Esa persona tampoco puede acercarse con ningún tipo de pretensiones. Y también en el punto 300, dice el Papa Francisco, hay que analizar cómo se han comportado con sus hijos, cómo se han comportado con el cónyuge abandonado. No es todo igual. En estos casos, el discernimiento que propone Francisco en orden a una eventual comunión eucarística, en estos casos no cabe todavía, no cabe. Cabe sí, como dice en el punto 298, en una persona consciente de la seriedad de su situación, pero con gran dificultad para volver atrás sin sentir en conciencia que cae en nuevas culpas. Francisco también nos dice, no nos conformemos con darle poco a Dios si le podemos dar más. Siempre hay que ver cuál es la entrega posible en este contexto. Por ejemplo, un divorciado en nueva unión no puede elegir como ideal de vida esa situación, pero sí puede elegir un mayor compromiso con los hijos. Sí puede elegir una mayor generosidad
con ese grupo de personas con el cual vive. Sí puede elegir tener un diálogo más intenso, sí puede elegir un servicio más generoso. Hay muchas cosas que sí puede elegir y que pueden llevar a ese grupo familiar a un crecimiento y a una maduración. Se trata, como dice Francisco, de preguntarse cuál es la respuesta generosa que se puede ofrecer a Dios, la que Dios está reclamando ahora en medio de la complejidad de estos límites. Y esto no vale solo para los divorciados de nueva unión, sino para todas las llamadas situaciones irregulares. Este camino de discernimiento no necesariamente llevará a los sacramentos, no, pero sí tiene que llevar siempre a una mayor integración en la comunidad eclesial, para que se sientan gozosamente parte de la iglesia ofrendando sus carismas. Todo esto, hermanas y hermanos, desafía a la pastoral para que no caiga en una matemática moral, para que se haga cargo de la realidad que supera cualquier idea, como dice Francisco. Y el discernimiento no se cierra, sino que está abierto a nuevas etapas, a un crecimiento, a nuevas decisiones para realizar el ideal de manera más plena. Lo que ahora no puedo, quizás lo pueda más adelante. Como ven, la propuesta de Francisco es desafiante. Sería más cómodo pretender que todo sea blanco o negro, pero esa rigidez traiciona al Evangelio. Porque como dice Francisco, cuando uno le pone tantas condiciones a la misericordia, termina vaciándola de todo significado, licuando el Evangelio. Mejor, hermanas y hermanos, asumamos el camino de acompañar para discernir e integrar mejor a las personas, tarea que no le compete solo al sacerdote, sino a toda la comunidad.